Bien, perfecto. Vamos ahora entonces a pasar al último tema, metáfora y metonimia. Y para que se entienda, la metáfora y la metonimia las vamos a tomar como un funcionamiento, como dos funcionamientos distintos, perdón, de las cadenas del significante y del significado. Y en realidad tienen propiedades muy sencillas que si uno presta atención a las fórmulas que nos dio Lacan y a los recorridos que marca para esas fórmulas, vamos a ver que la fórmula de la metáfora plantea que la cadena del significado pase por encima de la cadena del significante, mientras que la de la metonimia plantea que la del significado tiene que pasar por debajo de la cadena del significante, ¿bien? Son dos propiedades muy sencillas que hay que tener en cuenta para justamente poder entender qué quieren decir metáfora y metonimia, por lo menos en ese sentido geométrico, como veníamos hablando. Bien, y bueno, respectivamente entre metáfora y metonimia hay tres puntos de vista que tenemos que tener en cuenta. El primero es de la lógica proposicional. La metáfora es una conjunción, mientras que la metonimia es una disyunción, ya lo vamos a abordar. Desde el álgebra matemática, la metáfora es una sustitución y la metonimia es una combinación, perdón, distinto de la combinatoria. Y finalmente, desde la perspectiva de la metapsicología freudiana, porque Lacan no va a eliminar esto de Freud, si hay algo que Lacan va a rescatar es, si ustedes me permiten, va a justamente tomar estos datos de la metapsicología de Freud y los va a asimilar a una estructura lingüística, ¿bien? O sea, va a eliminar la metapsicología freudiana para sustituirla por esta lingüística de metáfora y metonimia. Pero, sin embargo, sigue siendo condensación y desplazamiento. Bien, en este punto, Lacan no modifica la estructura lógica, sino que la hace más patente, la hace más visible a partir del álgebra matemática y de la lógica proposicional. Pero bueno, ahí están también las características de estos dos procesos. Bien. Bueno, una conjunción. En lógica proposicional se establece que hay una conjunción cuando las proposiciones simples pueden ser conectadas por un factor en común. Una proposición simple, por ejemplo, es Lacan es un mentiroso, y otra proposición simple es Freud es un mentiroso. Y una proposición compleja, o sea, cuando yo tengo ya dos proposiciones simples, es Freud y Lacan son mentirosos. Y esa es la propiedad justamente de la conjunción, de unir dos proposiciones simples mediante un factor en común. Bien, o sea, si hay un factor en común, yo puedo hacer la conjunción. Entonces, en vez de decir Lacan es un mentiroso y Freud es un mentiroso, yo digo Freud y Lacan son mentirosos. Obviamente, estamos usando un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sean mentirosos. Bueno, el simbolito de la conjunción se expresa de esta manera y coloquialmente hablando se lo puede expresar como una I. Cuando nosotros queremos hacer una conjunción, podemos expresarlo de una manera coloquial y decir I, y si no, si queremos expresarlo en términos puramente formales, de letra, o sea, como Lacan nos está pidiendo que lo leamos, lo significamos con este simbolito. En psicoanálisis utilizamos esta operación de la conjunción para expresar la conjunción entre la cadena del significante y la cadena del significado, que como les decía hace un ratito, cuando estamos en metáfora, la cadena del significado pasa por arriba y después pasa por atrás y después pasa por adelante, pero pasa por arriba de la cadena del significante y ahí es el momento donde se produce la conjunción. Bien, que algo del código, algo del conjunto de los símbolos, permita la entrada de un símbolo nuevo o viejo. Realmente no interesa porque en realidad no es que ingresan nuevos símbolos, los símbolos ya existen, pero bueno, a veces yo puedo hacer alguna transformación de estos símbolos, si soy artista, si soy poeta, si soy científico, etcétera, y puedo hacer que el código se modifique un poquito, ¿bien? Pero bueno, les digo de repente que no es eso, no es una operatoria que dependa del individuo, sino de las leyes mismas del significante. Si no, todos los chistes serían chistosos, todos seríamos artistas, todos seríamos poetas, todos seríamos científicos, y bueno, no, la verdad es que no es así. Bien, entonces yo expreso la conjunción entre el significante, que es la mayúscula, y el significado, que es la S chiquita, la minúscula, mediante este símbolo. O sea que cuando hay metáfora, hay conjunción. La conjunción permite que entre el código y el mensaje se habilite el paso de sentido, que es un concepto que Lacan va a utilizar en su seminario 5 y yo ya para bueno, también proporcionarle más citas, la primera, segunda y tercera clase del seminario 5 y al mismo tiempo la instancia de la letra son lecturas obligatorias para entender esto que estoy planteando. Y bueno, y el paso del sentido quiere decir
justamente, lo voy a insistir todas las veces del mundo para que esto quede bien claro, el paso del sentido es cuando el significante pasa por arriba de la cadena del significante, ¿bien? Cuando la cadena del significado pasa por encima de la cadena del significante, ahí tenemos el paso del sentido, ahí se habilita el sentido, ¿bien? Bueno, por ahí para no tropezarme con los videos, voy a seguir con la metáfora y después con la metonimia, así primero vemos el video de la metáfora y después la metonimia. Pero bueno, ya entonces expresé que en lógica proposicional lo que nos sirve el concepto de conjunción es para establecer una conjunción entre la cadena del significante y del significado. Nada más que eso. Sustitución. Gracias a esta conjunción, los elementos significantes se sustituyen entre sí mediante las leyes algebraicas de la sustitución. Bien, en matemáticas, este método sirve para resolver ecuaciones de una o más incógnitas. Se sustituye una variable, x, y o z, o la variable que ustedes quieran, por un número cualquiera. Bien, en psicoanálisis, esta operación algebraica nos permite formalizar la condensación en una fórmula matemática. O sea que para nosotros vamos a utilizar este mismo sistema, pero en vez de sustituir variables por números, lo que en realidad vamos a hacer es sustituir significantes por otros, porque tanto números como variables son significantes, ¿bien? No vamos a aplicar ahí la misma diferencia que aplican los matemáticos, porque necesitamos nosotros tomar esto prestado nomás, ¿bien? El método de la sustitución, que son características que nombra Lacan en el seminario 5 y las pueden buscar, solamente que él no las desarrolla, simplemente nos las deja a nosotros para que nos tomemos la molestia de investigar sobre esto un poquito. Es como que Lacan plantea su investigación siempre desde ese punto de vista. Yo te llevo hasta acá, hasta la mitad del recorrido, pero la otra mitad te corresponde a vos, ¿bien? La sustitución de un significante por otro nos da como resultado un nuevo significante, tal y como sucede cuando sustituimos un signo por otro. Entonces, por ejemplo, no sé si se ve bien ahí, por ahí está como medio chiquito, pero menos por menos más por más, menos por más, y más por menos, ¿bien? Acá justamente en esta operatoria de sustituciones que se utiliza en matemática, nosotros la utilizamos también entre significantes, ¿bien? Si sustituimos un significante por otro, nos da por resultado otro distinto. Y así, aunque dé el mismo signo, no interesa porque este no es el mismo que este, no es lo mismo expresar una cosa que la otra. Si bien son equivalentes, entre significantes no podemos plantear una equivalencia, más bien habría que plantear una congruencia. Que me van a tener que disculpar, fe de ratas. Acá tendría justamente que estar el simbolito de la congruencia. Que bueno, yo la verdad que no me tomé la molestia de buscarlo y este también es uno de los grandes problemas en toda investigación psicoanalítica, que muchas veces cuando nos confundimos con estos símbolos, podemos llegar a entender cosas muy diferentes. Acá tiene que ir en realidad el símbolo de la congruencia. ¿Bien? Bueno, así que bueno, ahí reconozco mi errorcito. Ya la diferencia con la metonimia se las voy a aclarar al final. Vamos a terminar con metáforas y paso el video, no me extiendo más. Finalmente, condensación, que es la parte metapsicológica de todo esto, de donde Lacan toma para elaborar su teoría del significante, significado y metáfora y metonimia. Freud describe tres características que hacen este proceso onírico. La convergencia, que son cuando dos elementos se convergen o más, que tómenlos, por ejemplo, como si fueran líneas, y todas las líneas convergen en un mismo punto, que como les decíamos, el grafo del deseo no tiene la propiedad de convergencia aquí, sino acá. Por lo tanto, por eso le llamamos un doble radio divergente, pero sí hay puntos de convergencia, solamente que estas convergencias tienen propiedades distintas, ¿bien? Bueno, ya vamos a ver bien cómo se da el lugar de la convergencia en el grafo del deseo. O sea que la convergencia es una propiedad de la metáfora, no en sí del grafo, ¿bien? Sino de que es un modo de leer el grafo. Después la sobredeterminación, debido a que se encuentran sobredeterminados por sus relaciones. Eso es lo que quiere decir sobredeterminación, que las relaciones es como que se van sobredeterminando una a la otra, o sea que no se puede una sin la otra, ¿bien? Se superponen con el fin de engendrar nuevos elementos, ¿bien? Y ese es el carácter, esa es la explicación de por qué los sueños tienen un carácter disparatado. Porque al generarse esta superposición se empiezan a generar nuevos sentidos que antes no estaban, por decirlo así, relacionados. Existían como posibilidad, existían latentes, pero todavía no habían sido patentes.
Bien. Bueno. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar el video de la metáfora. Vamos a ir terminando con esta cuestión de la metonimia y ya pasamos a las preguntas. Bien, entonces, si en metáfora teníamos conjunción, en metonimia lo que vamos a tener es disyunción. Se establece que hay una disyunción cuando las proposiciones simples no pueden ser conectadas por un factor en común. Por ejemplo, Lacan es racionalista, ahí pongo el símbolo de la conjunción, planteando justamente que entre Lacan y el racionalismo hay un factor en común, porque Lacan es racionalista. Y Freud es empirista, entre Freud y el empirismo hay justamente también una conjunción. Pero entonces, si Freud es empirista y Lacan es racionalista, entre Lacan y Freud no hay una conjunción, sino que hay una disyunción, que se puede expresar como Lacan o Freud o el racionalismo o empirismo. Entonces, el simbolito de la disyunción, lo mismo que el símbolo de la conjunción, se expresa de modo coloquial como una O, cuando no podemos encontrar un factor común y tenemos que tomar una decisión. Después pueden encontrar que está la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva y sobre todo la que toma Lacan, que ya eso es teoría de conjuntos, la reunión. Y bueno, ya acá ustedes pueden hacerme planteos con respecto a cómo se relaciona esto con alienación y separación, reunión e intersección, que son temas que bueno, yo todavía no tengo trabajado, pero si me preguntan, sí, esto está íntimamente relacionado. Bueno, ¿y para qué utilizamos la disyunción en psicoanálisis? Para expresar la disyunción entre la cadena del significante y del significado. Que acá no tengo las imágenes, las vamos a ver en el video. Van a ver que en la metonimia el significante pasa por encima del significado. Por lo tanto, el significado pasa por debajo del significante. Y como pasa por debajo, no se produce la operatoria de la conjunción, se produce la disyunción. ¿Bien? La disyunción obliga a elegir entre el código o el mensaje, ya que no permite que la cadena del significado franquee la cadena del significante. Bien, por eso entonces, cuando pasa por abajo tenemos el simbolito menos de la fórmula, y cuando pasa por arriba tenemos el simbolito más. Bien, eso es muy importante tener en cuenta. Por ahí le tenemos mucho miedo a estas fórmulas porque al no saber cómo operan, no saber cómo leerla con los gráficos de Lacan, no saber dónde ubicarlas, nos priva de entender qué quiere decir todo esto. Así que bueno, es muy importante prestar atención a esos símbolos y cómo se relacionan. Bien, entonces eso era con respecto a la lógica proposicional. Con respecto a la álgebra matemática, vamos a plantear que gracias a esta disyunción, los elementos significantes son combinados mediante las leyes algebraicas de la combinación. En matemáticas, este método se diferencia de la permutación, donde el orden de los elementos sí importa. Bien, en la permutación... ¿Hola? Hola, hola. Bien, en matemáticas podemos diferenciar la operatoria de la permutación y la combinación. Combinación cuando no nos interesa el orden de los elementos y permutación cuando sí nos interesa. Entonces nosotros vamos a pasar a la combinación estrictamente hablando, o sea, cuando no interesa el orden, porque si bien en la metáfora sí interesa el orden para que haya sustitución y conjunción, en la metáfora, en la metonimia, eso no interesa, solamente nos interesa cómo se combinan los elementos significantes, ¿bien? Tenemos dos tipos de combinación. La combinación sin repetición, donde no interesa si se repiten los elementos, solamente importa la cantidad de estos. Por ejemplo, si tenemos los elementos 1, 2, 3, puede haber 6 posibilidades para ordenarlos, como mínimos, pero combinados y sin orden, solo nos da una sola posibilidad. ¿Bien? Entonces, pero combinados y sin orden, solo nos da una sola posibilidad. Bien. Y la segunda, que es la que nos interesa, la combinación con repetición, donde la repetición de los elementos sí nos importa. Por ejemplo, tenemos la combinación de elementos 1, 2 y 3, que este es el orden, pero lo que nosotros vamos a hacer es vamos a someterlos a la operatoria de la combinación. Entonces ya el orden no interesa, ¿bien? Entonces en los que la cantidad en la que aparece sí importa, pero no el orden. Entonces puede ser, repetimos el 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, por ejemplo, o repetimos el 2, 1, 2, 2, 2, 3, o repetimos el 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Todo esto les puede parecer chino básico, pero en realidad, ¿para qué nos va a servir? Justamente para identificar cómo se produce un olvido.
como ustedes se han olvidado del orden en que tenían que aparecer esos elementos, lo que empieza a hacer la cadena del significante es tirarnos los elementos que sí recordamos y por ahí los tira repetidos en diferentes órdenes, que no es el orden que nosotros estamos necesitando. Y bueno, y eso nos lleva a todas las sustituciones erróneas que nos plantea la metonimia a la hora de plantear un olvido, ¿bien? Que lo vamos a ver bien con el ejemplo del Signorelli en el video. Bien. En psicoanálisis, entonces, esta operación algebraica nos permite formalizar el desplazamiento en una fórmula matemática. O sea que esta operación sirve para entender lo que dijo Freud como desplazamiento, pero ya no en el sentido de acto psíquico, como lo había planteado Freud, sino en el sentido de estructura del lenguaje, ¿bien? O sea, metonimia. Lo que se modifica, entonces, es justamente esta perspectiva epistemológica de si es el individuo el que habla o si es el lenguaje el que habla por el individuo. Si vamos por la segunda, tiene que ser metáfora y metonimia. Si vamos por la primera, tiene que ser desplazamiento y condensación. Pero no se modifican específicamente hablando las lógicas del desplazamiento y la condensación. Simplemente aclaramos de que empiezan a funcionar como hechos de lenguaje. La combinación entre significantes nos veda de conocer el sentido original que se ha reprimido. Como les venía contando hace un ratito, cuando ustedes se olvidan algo, empiezan a recordar los elementos que componían al sentido original, pero por faltarle algunos de los elementos o por no tenerlos en el orden en el que tienen que aparecer, ustedes no los recuerdan, dando como resultado sustitutos significantes, que aunque son muy aproximados, son erróneos, dado que no son el sentido que estamos tratando de recordar. Supongamos que el orden es 1, 2, 3, pero que por la operatoria de la combinación con repeticiones tenemos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3, y así sucesivamente. La combinatoria metonímica no reprime la cantidad de elementos, solo reprime el orden en que estos aparecen, ¿bien? La diferencia con la metáfora recae específicamente en la cantidad de los significantes, dado que para que se produzca un olvido es preciso alterar el orden sobre la cantidad de elementos en juego. Bien, entonces, para la metáfora, para que algo pase por la cadena, para que algo pase del código al mensaje, tiene que estar ordenado, ¿bien? Esto tiene que estar ordenado de esta manera. Y cuando no está ordenado de esta manera, cuando pasa por abajo, no se puede interpretar correctamente el mensaje porque no, en el olvido no tenemos acceso al significante o al sentido original que hemos reprimido y tenemos que hacer uso de sustitutos erróneos. Bien, entonces finalmente esta perspectiva la toma Lacan del desplazamiento de Freud, donde Freud describe dos características que hacen este proceso onírico. Despojar de intensidad elementos de elevado valor psíquico, o sea, lo que se ha olvidado. Y segundo, crear por sobredeterminación de otros elementos menos valiosos, nuevos valores. Bien, o sea que también participa la sobredeterminación de la condición de la condensación en el desplazamiento y al mismo tiempo también opera el desplazamiento en la condensación. Ahí se lo lee esto como superposición, pero justamente estamos hablando ahí de desplazamiento. Bien, entonces no opera una sin la otra, ¿bien? Pero yo tengo que mostrarles cómo operan primero una y después la otra para que ustedes se den la idea de cómo operan en conjunto. Ya hoy yo no creo que lleguemos porque tampoco lo he preparado, de justamente mostrarles cómo operan ambas al mismo tiempo, pero bueno, está implícitamente en el video que les planteé, con las líneas punteadas, ahí van a ver las operaciones de metáfora y metonimia respectivamente. En la metáfora, las operaciones de la metonimia se las puse con líneas punteadas, y en la metonimia, las operaciones metafóricas se las puse con líneas punteadas también. Así que bueno, ya para ir finalizando, a los que les interese esto, los conceptos de conjunción y disyunción fueron tomados del libro de Lógica Matemática de Ferrater Mora y Jules Leblanc, que su última edición fue en 1992. Se los recomiendo porque es pedazo de libro, si ustedes quieren empezar a interesarse un poco en esto de la lógica proposicional, me parece que es un libro espectacular. Vayan despacito nomás porque bueno, es algo a lo que no estamos acostumbrados a leer, así que bueno, les prometo que les va a generar más jaqueca que leer a Lacan, así que si quieren cambiar de jaqueca, no hay problema. Y finalmente los conceptos de combinación y de sustitución, eso lo pueden conseguir en realidad en cualquier manual de matemáticas, ¿bien? Como todavía nosotros nos estamos ingresando en estos temas, les propongo que visiten estas páginas, disfrutalasmatemáticas.com, y busquen combinatoria, combinaciones, permutaciones, para que vean la diferencia, y busquen también sustituciones. De ahí es donde justamente saqué los conceptos de combinación y sustitución.
Y bueno, los conceptos de Freud, no hace falta decirlo, los tomé de interpretación de los sueños, así que el que quiera hacer un repaso, le recomiendo que haga un repaso y que se ponga a leer las características que nombra Freud, porque son equivalentes a lo que se propone como estructura del lenguaje. Lo que no es equivalente es que para Freud esto es un acto psíquico. Para Lacan, en cambio, es un hecho del lenguaje. Así que, sin más preámbulo entonces, vamos a pasar ya al último video. Y vamos a comenzar con las preguntas. Ah, bien. Bien, 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 bien. Me acabo de dar